Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este pequeño video que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a entender el comportamiento o la creación de servicios de comunicación de datos para acceso multimedia a partir de BRPN hacia Unity 3D. La idea de este tipo de ejercicios es poder crear nuestros propios tipos de dispositivos para poderlos conectar directamente con eh, Unity para poder hacer sus desarrollos. Entonces, en este proceso lo primero que vamos a hacer es conocer un poco de la estructura de las señales que nos llegan desde BRPN. Para eso vamos a hacer un ejemplo usando tres tipos diferentes de dispositivos. Primero con un keyboard, es decir, con un teclado que ustedes tienen en sus casas. Lo vamos a hacer con un joystick, que puede ser cualquier dispositivo que tiene botones y análogos. Y finalmente con un dispositivo que es un poco más caótico, que es el Wiimote. Para eso, entonces, primero vamos aquí. Ustedes ya tienen disponible su proyecto de Unity y su proyecto de BRPN con el cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Por una parte, vamos a tratar de ver un poco las señales que están ocurriendo con respecto al keyboard, a ver qué sucede con ellas. Sencillamente lo que vamos a hacer de nuevo es abrir aquí nuestra conexión CMD, donde ya habíamos nosotros definido cuál es el tipo de conexión que vamos a hacer. En mi caso yo lo tengo guardado dentro de la carpeta C de mi dispositivo y voy a abrir aquí un par de CMDs para probar el sistema como tal. En primera instancia voy a grabar o voy a tomar los datos. Vamos a abrir aquí el config file para identificar los datos. Y en el config file vamos a abrir diferentes tipos de dispositivos. En este caso el primero que vamos a ver es el keyboard. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el teclado, que en este caso vamos a encontrar diferentes tipos de teclados. Hacemos una búsqueda y aquí encontramos el keyboard 0, con el cual podemos ver el comportamiento. Guardamos este keyboard 0 para entender un poco de las señales y ahora lo que hacemos es abrir nuestro servidor de BRPN, copiamos nuestra dirección de enlace, de conexión y enlace. Perfecto. Miramos que esté funcionando correctamente, es decir, el sistema queda en negro, es decir, el servidor está activo. Y pues ahora vamos aquí a cambiar el comportamiento. Vamos a colocarle que me diga cuál es el comportamiento del keyboard 0. Bien, ¿por qué es este nombre? Sencillamente porque en el config file se llama de esta forma. Entonces ese es el dispositivo que vamos a capturar. En este caso pues voy a colocar el mismo nombre como keyboard 0. Quitamos esto y lo copio y sencillamente voy aquí al CMD de nuevo y en CMD vuelvo a colocar la información. Aquí estamos haciendo es un print device, que es la siguiente línea para verificar el comportamiento del teclado. Entonces lo primero que vemos es que nos está funcionando correctamente. La anatomía de BRPN es únicamente mandarnos números. Por cada tecla nos está mandando un número independiente que nosotros estamos haciendo presionando dentro del teclado. Podemos tener todos los valores en formato de botones. Por este caso funciona perfecto. Voy a darle un control C para poder cerrar la aplicación. Y ahora vamos también a cerrar el servidor de BRPN. También con un control C. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es habilitar otro tipo de dispositivo. En este caso, un Joywin32. Para el caso de este ejercicio, yo tengo instalado un control de Xbox 360 a través de cable para ver el comportamiento. Funciona de la misma forma de manera inalámbrica. Sin embargo, si uno tiene una conexión o la tiene conectado a otro tipo de dispositivo que distribuye la señal, realmente no funcionan cuando se tratan de dispositivos inalámbricos. Tiene que estar conectado al USB del computador, es decir, la conexión o la pastilla de conexión del control inalámbrico debería estar conectada directamente es al computador. De este modo, entonces voy a abrir aquí en nuestro configurador de BRPN. Voy a cerrar aquí el keyboard porque ya no lo voy a utilizar. Y lo que voy a abrir a continuación es el Joywin32. El Joywin32 es el formato para cualquier tipo de joystick que contiene botones y análogos. Entonces voy a buscar aquí de nuevo Joywin32. Vamos a buscar el Joywin. Lo sigo buscando aquí en las propiedades y lo vamos a encontrar. Creo que tengo mucho joystick.
Listo, demos un segundo, a ver si lo encuentro más abajo. Bueno, vamos a colocarle aquí JoyWin para poderlo buscar correctamente. Ahí está el JoyWin 32. ¿Cuál es la anatomía del JoyWin 32? Ustedes pueden tener muchos dispositivos conectados al sistema. Es decir, yo podría duplicar esta línea si yo tengo uno o dos dispositivos. Tengo 1, 2, 3, la cantidad de joystick que ustedes tengan. En este caso, este número que ustedes, bueno, la estructura como tal, este es el drive, ¿sí? Donde nosotros nos vamos a conectar, es la forma como él analiza los datos. Este es el nombre con el que lo voy a capturar en el sistema y este es el ID o el número del dispositivo. Entonces, por ejemplo, este sería Joy 1, Joy 2, Joy 2 y aquí al lado, en cambio de 1, le coloco 2 o 3, es decir, el número del dispositivo. Realmente no aparece el número 0, aparece desde el número 1. Entonces le estoy diciendo, yo tengo 3 joysticks en el sistema. El primero que lo detecte se va a llamar Joy, el segundo que lo detecte se va a llamar Joy 1 y el tercero que lo detecte se va a llamar Joy 2. Aquí ustedes pueden tener cualquier tipo de palabra, no significa que solo sea Joy o JoyWin 32. Si ustedes quieren le pueden colocar control. ¿Sí? Vamos a trabajarlo con control para hacer el ejercicio un poco más claro. Bueno, en este caso, como solo tengo un dispositivo, no tengo ningún problema. Bien, aquí le digo que es el número 1 y estos son los elementos de latencia de datos. Entonces, pues esos no los tocamos, ya vienen como un poco centralizados, es decir, vienen un poco normalizados. Guardo la información, ya tengo aquí el JoyWin 32, voy a habilitarlo porque no está habilitado, guardo y ahora vuelvo a hacer mi conexión. Voy aquí a conectar que voy a conectarme con el nombre del dispositivo que se llama control. Control es a quien me voy a conectar, que es el nombre que yo le di en esta operación. Entonces tenemos control, VPN devices y listo. Vuelvo a generar mi conexión. En el primer CMD que tengo abierto, voy a volver a abrir mi configuración y en este caso aquí tengo algunos problemas de conexión, sencillamente porque tengo apagado el dispositivo. Así que voy a volver a colocar control C para cerrarlo y lo vuelvo a ejecutar. Entonces en ese caso, como él ya lo encuentra prendido el dispositivo, en este caso el control inalámbrico del Xbox, ustedes se van a dar cuenta que este tiene 6 ejes y 10 botones, con el cual yo estoy trabajando. Esto es posible debido a que aquí en el config file yo le coloqué que se llamaba control 1 y estoy abriendo un dispositivo de joystick. En este caso él me dice cómo se llama el dispositivo, de qué versión es un dispositivo Microsoft, algo de la marca del dispositivo si se puede encontrar y tiene 6 ejes y 10 botones comúnmente. 6 ejes quiere decir tiene 6 análogos y 10 botones. Entonces, vamos a conocer la estructura de este tipo de controles. Para eso utilicemos la siguiente secuencia que tenemos acá, que es el VRPN print device control @. Copio y voy a pegarlo en el segundo CMD que teníamos conectado. Perfecto. Como ya tenemos control de conexión, pues fácilmente yo puedo presionar los botones, igual que pasaba cuando presionamos un botón del keyboard. Entonces tenemos el botón 0, 1, 2, 3, 4. Cada vez que presiono un botón, él me manda una señal con esa información del botón. Cada uno es una señal totalmente diferente, ¿sí? Pero entonces ahora voy a presionar un análogo. Los análogos, yo tengo, este dispositivo toma 6 análogos colocando las palancas de atrás, también son análogos para él. Entonces miremos un poco del comportamiento. Voy aquí a analizar un poco las señales, estoy moviendo diferentes tipos de análogos, ¿listo? Y él, cada vez que uno manda una señal, él lo que nos está devolviendo es esto. Voy a copiar esto que ustedes ven aquí, voy a copiarlo y lo voy a pasar aquí a un dispositivo nuevo para que conozcamos un poco del comportamiento real de la operación. Esto que ustedes ven aquí se llaman canales. Estos son canales. ¿Cuántos canales me está devolviendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos canales quiere decir que son todas las posibilidades de análogos que él puede enviar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí los números diferentes entre -1 y 1 o 0 significa que son datos que estamos presionando de los análogos. En este caso, yo tenía presionado uno de los análogos, que es el análogo del control Xbox que está más a la izquierda.
Entonces me está diciendo que son los dos primeros elementos, el canal 0 y el canal 1, los que se están afectando o los que están moviendo. Es decir, que estos dos canales pertenecen al control o al análogo izquierdo. El análogo izquierdo. Es decir, aquí está la posición X y aquí está la posición Y del análogo. Entonces ya sabemos, la posición 0 o 1 o el canal 0 o 1 significa esta posición del análogo. Estos de acá pueden ser de la segunda palanca, tercera palanca, cuarta palanca, quinta palanca, sexta palanca. Siempre los da en términos de 2, debido a que solo nos captura posiciones X y Y. Cuando se trate de otro tipo de datos, por ejemplo los ángulos de inclinación, esos comúnmente los da en formato de un solo valor, como no es ni siquiera un ángulo, sino un dato que está entre 0 y 1. Después uno lo tiene que convertir a un ángulo, cuando se trata del comportamiento como pasa con el Wii. Entonces, sencillamente ustedes ven aquí la cantidad de canales que estamos recibiendo. En un total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 canales. Con los 12 canales nosotros podemos trabajar y entonces podemos determinar cuál es la señal y desde qué punto está saliendo. Ahí está la definición de los canales. Recuerden que cada vez que ustedes hacen o presionan un botón o un análogo, se está mandando una señal. Entonces, por ejemplo, si yo al mismo tiempo presiono un botón y un análogo, primero va a aparecer lo que salió en el análogo y abajito de él va a aparecer el botón. Por cada milisegundo, él solo puede mandar una señal, que puede ser un análogo o puede ser un botón. Es decir, no van a encontrar nunca una cadena de caracteres larguísima donde también tengan aquí el botón pegado. No. Él manda separadamente un análogo y un botón y van como en un orden. Primero se escribe el análogo o el primer elemento que llegó y después el botón. Así los tengamos presionados los dos al mismo tiempo. Él separa primero uno y después el otro. Primero uno y después el otro. Eso lo hace por milisegundos. Y en el caso de los análogos manda un arreglo con todos los análogos que tiene. ¿Para qué? Para que el usuario final escoja cuál es el análogo que realmente está modificando. En el caso del botón solo manda un número con el botón que se está presionando. Bien, en este caso los controles del Wii no son tan caóticos, es decir, los controles de Xbox o cualquier otro tipo de control no son tan caóticos, es decir, los datos que pueden pasar pues están relativamente fáciles de manejarlos. Hay un poco de más de problema cuando trabajamos con los datos de otros dispositivos, como se trata del Wii o como se trata de los trackers. Bien, entonces con la parte del control ya conocemos un poco de cómo funciona la anatomía de un joystick. Ahora vamos a abrir otro tipo de dispositivo, que es un dispositivo un poco más caótico. Bien, entonces para eso, de nuevo, voy a cerrar el dispositivo que yo tengo acá, que es de BRPN, y voy a cerrar también el Print Devices. De nuevo, entonces me voy al Config File, y en este caso vamos a conectar el dispositivo del Wii. ¿Cómo hacemos para conectar el dispositivo del Wii? El dispositivo de Wii tiene una característica importante, y es que funciona a través de Bluetooth. Si ustedes compran algunos tipos de dispositivos que no son homologados por Nintendo, esos dispositivos no contienen la conexión Bluetooth, sino otro tipo de conexión que permite conectarla con el Wii. Eso hace que se bajen precios y por eso son algunos dispositivos bastante económicos cuando uno los compra. Si uno compra los dispositivos originales o los que son homologados por Nintendo, estos dispositivos traen internamente Bluetooth para poderlos conectar. Cuando ustedes presionan en el dispositivo del Wii, el más y el menos, ¿sí? el más y el menos al mismo tiempo logran que el control empiece a titilar. Los 4 punticos de abajo empiezan a titilar. ¿Y cómo los capturamos a partir del computador? Para eso, la forma más fácil de hacerlo es a través de algún programa intermedio para capturarlos. Usualmente el Bluetooth del computador siempre les va a pedir como un ID que les dice cuál es el código de emparejamiento. Realmente, como es un dispositivo que no podemos ver cómo se empareja, hay que tratarlo de emparejar de algún otro modo al computador. Para eso les recomiendo que bajen esta aplicación que se llama BlueSolid. BlueSolid es una aplicación que me permite conectar cualquier tipo de dispositivo. Simplemente cuando uno lo sincroniza o uno abre la parte de atrás de la pila, ustedes van a encontrar un botón rojo que también sirve para sincronizar. Sencillamente uno lo presiona al momento de sincronizar y él les va a aparecer algo como dispositivo de Nintendo. Lo encuentra. Sin embargo, para emparejarlo, lo que hacemos, por ejemplo, lo acabo de conectar al dispositivo, está titilando
¿sí? Acabo de presionar el botón rojo de atrás de la pila y aquí ustedes dan clic derecho y aparece conectar Bluetooth como una interfaz humana. Él empieza a establecer conexión y perfecto. Al establecer la conexión no les pide emparejamiento y ya tienen conectado el Bluetooth del Nintendo o el control de Wiimote con el Nunchuk. Si ustedes quieren, lo pueden tener conectado a su computador. En este caso el sistema está pasando señales. Si ustedes se dan cuenta, queda de color verde y la información está siendo compartida entre el computador y el dispositivo del Wii. Ya con el dispositivo del Wii, algo bien interesante, y es que solo hasta el momento que ustedes lo conectan por VPN, el control va a quedar titilando, es decir, los 4 botoncitos de abajo, las lucecitas LED que dice qué tipo de control es, va a quedar siempre titilando. Entonces vamos a abrir, me regreso aquí al config file ya que el dispositivo del Wii está conectado. Y en config file pues voy a buscar aquí, voy a comentar pues para no tener dos, voy aquí, creo que cometí un error. Voy aquí, listo, y voy a abrir el control de el Nintendo Wii. Voy a buscarlo, listo. Y aquí vamos a encontrar el VPN Wiimote, listo, perfecto. Ustedes le pueden colocar del mismo modo el nombre del dispositivo. Si quieren que se llame Wii, solo le colocan Wii. Si quieren que se llame Wiimote 0, le colocan Wiimote 0. No importa. Lo que depende es este número de acá. Si ustedes colocan 1, va a ser referencia al nombre que ustedes le den acá. Entonces, como solo tengo un solo control Wii conectado, pues voy a utilizar este tipo de conexión. Guardo aquí la conexión. Miro acá, vuelvo acá a mi configuración y le coloco, habilito de nuevo el servidor de VPN. Ahí está utilizando el config file después de haber guardado y perfecto. Si ustedes se dan cuenta ahí, me dice que el Wiimote se acaba de conectar con el ID, el primer ID que acaba de conocer, es decir, se acaba de conectar un primer dispositivo. Vamos a colocar el Print Devices. Entonces, para hacer eso, pues voy acá, voy a colocarlo acá para no equivocarme como lo tengo en el CFG. Y aquí dice Wiimote 0. Si ustedes se dan cuenta, los que tienen control de Wii o quieren probarlo con un control de Wii, van a darse cuenta que el primer botoncito del Wii va a quedar de color azul en la parte inferior, donde están los botones de inicio. Entonces copio esta dirección y la copio dentro del config file, de tal manera que tengo el Wiimote. Copio y miremos acá. Vuelvo a copiar esto y le doy Enter. Miren lo caótico que es el dispositivo. El dispositivo es bastante caótico. ¿Cuántos canales tiene? Tiene muchísimos canales. ¿Por qué? Porque él tiene rotación en X, Y, Z. Y si uno tiene una barra de LEDs, uno puede también medir a través del infrarrojo la distancia o el presionamiento de la barra de LEDs. Además tiene botones, ¿sí? Tiene, bueno, todos los ejes que se le puede conseguir al Wii. Que ustedes los pueden hacer un tracking, después pueden hacer un ejemplo de dejarlo quieto y solo mover un solo ángulo para darse cuenta. Por ejemplo, ahí lo tengo quieto, ¿sí? Si ustedes únicamente lo mueven un poquito, dense en cuenta cuáles son los análogos que se van moviendo. ¿Cuántos análogos tiene él? Tiene un total de... Vamos a copiar esta línea de aquí para que ustedes miren la cantidad de canales. Aquí cerré la comunicación y vuelvo a copiar acá la cantidad de canales que tiene. Aproximadamente tenemos un total de, bueno, no sé, 64 canales, dice ahí. Que eso representa que tiene posición X, Y, Z en el espacio. Este tiene un pitch, un roll y un yaw, que quiere decir una rotación en X, una rotación en Y, una rotación en Z. Tiene la distancia XY del infrarrojo. Tiene, creo que es el efecto del acelerómetro y tiene el efecto de la gravedad. Entonces tiene un montón de entradas y creo que las demás son del Nunchuk. Muchas de ellas son del Nunchuk, entonces, y también las palancas las coge como un análogo. Entonces, des en cuenta la cantidad de canales que pueden tener. Aquí es únicamente testear y ustedes empiezan. Esta es la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5. Uno tiene que definir cuál es el canal que a uno necesita para pasarlo de un lugar a otro. Entonces, ahí conocimos la anatomía de 3 controles independientes. El control del Wii, el control del Joy-Win 32 y finalmente conocimos la anatomía de un control de un keyboard, que en este caso es un teclado. El primero con botones, el otro no tan caótico, donde yo solo presiono y puedo ver los botones y los análogos, y en este que el sistema por defecto
el control del Wii siempre va a estar mandando resultados, siempre, porque siempre está en el mundo y el mundo siempre se está moviendo. Entonces él detecta las diferentes fluctuaciones del mundo y eso es lo que nos está pasando a nuestros servidores convencionales. Entonces ahí vimos un poco de la anatomía del producto y con eso ya podemos empezar a trabajar. Por ahora pues vamos a hacer aquí, voy a cerrar un poco la conexión. Listo, cierro las conexiones de lado a lado porque no las necesito. Y en este momento vamos a trabajar o vamos a habilitar la conexión con Wiva. Ya sabemos que VRPN tenemos 3 controles que son comunes y que los podemos tener en la casa, que no son complicados conseguirlos y que nos sirven muy fácilmente para poderlos utilizar. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con un CADboard, ustedes pueden tener en el celular, por ejemplo, la aplicación y con un control de Xbox o un control de Wii podrían comunicarse y hacer algún tipo de aplicación. Bueno, entonces continuando con esto de los servicios, este servicio multimedia que es el servicio de datos, ahora vamos a configurar el dispositivo. Para hacerlo un poco más complicado, para crear un dispositivo nuevo, voy a utilizar el dispositivo del JoeWin32 para poder conectarme para poder crear un nuevo dispositivo de datos que pase la información a Unity. Bien, entonces voy a arrancar desde la posición 0, desde el proyecto base, que nosotros lo teníamos como el VRPN. Yo lo coloqué dentro de esta carpeta que ustedes pueden ver aquí. Yo creé aquí y aquí está el proyecto vacío. Lo voy a extraer y con él vamos a arrancar a trabajar. Bueno, aquí tengo el dispositivo de Wiva Server. Aquí abro el proyecto como tal. Lo voy a abrir en la versión de Visual Studio que ustedes están ahí viendo. La versión de Visual Studio. La versión nueva de Visual Studio. ¿Qué hay que hacer? Pues en primera parte, ustedes ya conocen un poco del concepto. Voy a mostrarles acá. Aquí me aparece esta ventana que dice que necesito hacer un upgrade del proyecto. Como está una versión muy viejita, pues dice pásenla a una versión moderna. Le colocamos OK y automáticamente el proyecto empieza a hacer su upgrade, empieza a hacer su log de comunicación, empieza a mostrarse. Y finalmente, pues lo que ya obtenemos aquí es la comunicación o el proyecto abierto de Wiva Server. Bueno, ya con el proyecto abierto, pues vamos a ver acá la configuración del proyecto. Tenemos 2 elementos importantes. Aquí voy a cerrar esto, pues no me interesa. Y aquí pues lo que tenemos es donde tenemos todos los dispositivos que se llama Wiva y donde tenemos el programa o proyecto que se llama Program, que es el que realmente se conecta con dispositivos como Unity. Bien, primero vamos a probar que todo esté funcionando y que no tengamos ningún inconveniente con la plataforma. ¿Cómo hacemos para probar si está funcionando correctamente? Compilamos el proyecto en versión release. Le damos Start al proyecto. Esperamos un momento, miramos la configuración del proyecto. Y si todo sale bien, pues nos dice que él está haciendo un tracking. Por ahora está habilitado el tracking del mouse. ¿Listo? Para poder probar que todo esté funcionando bien, pues nos podemos regresar aquí a la carpeta donde estábamos trabajando. Miramos aquí en Wiva Server, entramos aquí a bin y aquí en el release siempre van a aparecer estos 2 elementos. VRPN net.dll y aquí vamos a tener el Wiva Server CFG. Estos 2 elementos son los que se necesitan para que el proyecto funcione. Eso están dentro del release, que es donde se está compilando el proyecto. En algunos casos, y nos hemos dado cuenta en el curso, que cuando ustedes compilan el servidor de Wiva, comúnmente estos elementos de aquí tienden a no cerrarse correctamente. Una solución que podemos hacer es simplemente borrarlo, eliminarlos, para que no tengamos problemas durante la compilación, porque él no los puede volver a recopiar. Listo. Configurado esto, pues me regreso aquí a la plataforma de Wiva y ya podemos trabajar con ella. Entonces continuemos. En este caso lo que vamos a hacer es crear nuestro primer dispositivo. Lo vamos a hacer o vamos a crear una de las conexiones que no tiene Wiva, que es realmente con el joystick. ¿De acuerdo? Vamos a conectarnos con un joystick. Wiva no lo contiene, entonces lo vamos a crear. El primer paso a desarrollar es crear una nueva clase donde vamos a crear la conexión con nuestro dispositivo de VRPN. Vamos a darle clic derecho al proyecto, vamos a crear o adicionar una nueva clase, un elemento existente, y aquí vamos a colocar que es una clase de C# y esta clase de C# le voy a colocar el nombre como, si ustedes quieren colocarle como control, así como lo llamamos al otro lado.
control CS. Le damos a adicionar el elemento y finalmente nos va a aparecer aquí la estructura general del control. Como aquí estamos trabajando o estoy trabajando de una manera muy... estoy trabajando sin necesidad de tener ninguna plantilla, como cuando el proyecto está vacío, entonces vamos a crearnos nuestra propia plantilla de BRPN para poder crear un dispositivo para él. Entonces me voy aquí a la clase de Wiva, la clase base, y voy a tratar de copiar lo que tiene la clase del mouse y vamos quitándole las partes que no nos sirven. Voy a copiar toda la clase que está dentro del mouse. Perfecto, 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 perfecto y listo. Copio la clase del mouse y ahora sí me voy aquí al control y copio todo internamente. Bien, en este caso pues tenemos varios errores, sencillamente porque las librerías no están creadas. Me voy a la parte superior y voy acá a crear o instanciar la librería de BRPN, que es la que me permite conectarme con la aplicación. Bien, ahí ya no tenemos ningún error. Listo, entonces voy a arrancar por acá y voy a crear como los datos que yo necesito. Esto no lo necesito. Bien, esto es el constructor de la clase. Si la clase se llama control, pues el constructor de la clase se llama control. Bien, no hay ningún problema. Esto lo dejamos acá. Seguimos trabajando con esto. Esto de acá adentro tampoco me interesa por ahora. Listo, voy a borrar. Esto de acá de cómo voy a mandar los datos también lo voy a borrar para tener una plantilla totalmente vacía. Listo. Esto lo vamos a dejar. Esto también, bueno, esto lo vamos a utilizar en este momento. Listo, también no lo vamos a utilizar. Vamos a hacerle unos cambios estructurales también a al control. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Es que estos métodos dicen también mouse, si ustedes se dan cuenta. Aquí le vamos a colocar es control. 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 Y aquí le vamos a colocar es control. Esto fue algo que hicimos ya en la clase pasada. Tratando de ver cómo funcionaba realmente, colocándole como unos pasos necesarios y básicos para que funcione esta plantilla. Lo único que estoy haciendo acá es como volviendo a colocar mi plantilla base para poder trabajar. ¿Listo? Bien. Aquí también vamos a colocar control y vamos aquí a colocar la palabra control. Listo, vamos a conectarnos con el control de Joywin. Control. Control. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Recuerden, el paso 1 de nuestra receta para poder crear cualquier tipo de dispositivo nuevo dentro de Wiva es primero determinando cuáles son las entradas posibles. En primera instancia, las entradas que nosotros tenemos son análogos y botones porque es un dispositivo de conexión a través de... es un dispositivo que tiene botones y tiene también palancas. Por lo tanto, estos dos elementos los tenemos que dejar porque sí recibimos análogos y botones. También podemos recibir trackings. Ustedes pueden ver por acá que tenemos un tracking remote. Este es otro tipo de componente que sería como track remote, es como la variable. ¿Listo? ¿Qué significa un track remote? El track remote es, por ejemplo, cuando ustedes tienen conectado a Wiva el dispositivo de Oculus. Con Oculus lo que ustedes hacen es trackear o hacer un tracking de los dispositivos que tienen internamente, como son la posición, el acelerómetro, y eso los manda como elementos de tracking, que también son como una serie de canales que se están pasando. Sin embargo, pues por ahora con los dispositivos comunes que nosotros tenemos, pues no nos sirve ni siquiera el tracking remote. Estos son los tres tipos de entrada de cualquier tipo de dispositivo con el que ustedes trabajen: análogos, botones o trackers. En nuestro caso solo tenemos, por ser el control del Joywin 32, un análogo y un botón. Bien. Dentro del constructor de la clase, que es la segunda parte, nosotros tenemos que decir cada vez que se presione un botón o un análogo dónde tiene que llegar la información. En este caso, aquí se está haciendo que estos elementos, ¿de acuerdo? Que estos elementos que vienen de una clase que se llama Analog Remote y Button Remote se inicialicen para que la información que cada vez ellos detecten se ejecute o se pueda sacar o se pueda analizar dentro de alguna función del sistema. En este caso, la versión del análogo la vamos a configurar dentro de una función que se llama Control Analog Unchained, y la función del botón la vamos a utilizar dentro de la función Control Button Chain. Si tuviéramos un tracker como esto, ¿cómo sería el ejercicio? Un tracker es lo mismo, es decir, es como un poco de copiar y pegar
para que ustedes lo entiendan un poco más. Entonces aquí vamos a inicializar el tracker. De nuevo, inicializo el tracker remote, el tracker remote, este es un nuevo tracker, aquí es un nuevo tracker remote. Si ustedes tuvieran conectado el dispositivo de Oculus, la información como tal del acelerómetro y muchos otros elementos, pues van a venir por allá. Entonces aquí no es Analog Chain, sino que el Tracker Remote tiene un elemento que se llama Tracking Remote Chain. Listo, y este es un New Tracking Remote Chain. Tracking Remote Chain. Y aquí le decimos a dónde va a ir el elemento. Aquí me comí algo. Aquí viene Control Button, no, aquí viene el Tracking Remote, que es donde va a ir la función. Entonces, creo que esta función que vemos acá, con esta función que vemos acá, pues vamos a hacer algunos cambios específicos. Entonces es como si yo creara aquí donde yo voy a recibir los eventos que tienen la misma característica, sino que este es Control Button Chain Control Tracker Chain. ¿De acuerdo? Esto, el evento que va a recibir no es un evento de botón, sino es un evento de tracking. Tracking, a ver, vamos a colocarlo acá. Tracking to Run Chain Event Arcs. Aquí son los eventos y aquí le coloco que sea también live. Bien, entonces este se llama Control Tracking Chain, que es la función a donde yo voy a mandar el dispositivo. ¿Listo? Entonces en ese caso lo que estamos diciendo son, tengo tres tipos de entradas que son análogos, botones o trackers, y cada vez que se hace un evento de esos elementos van a llegar a cualquiera de estas tres funciones y vamos a poder verlos, vamos a poder pasar esa información a cualquier otro tipo de dispositivo, como en este caso va a ser para Unity 3D. Entonces, como nuestro dispositivo no tiene más allá de un análogo y un botón, pues el tracker lo voy a comentar al igual que voy a comentar esta función. Esto es únicamente a nivel de ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Voy a comentar también esta función para no tener problemas. Finalmente, esta también la comentamos. No tenemos inconveniente con esta función. Cierro de la misma forma la función que estamos trabajando. Bien, entonces aquí tenemos en el update. El update es el mismo update que uno trabaja en Unity 3D. Es un update que corre a 60 frames por segundo comúnmente. Y la idea es que lo que estamos haciendo es que se actualice. Que cada vez que a mí me digan del otro lado, oiga, me están pidiendo un dato, ¿sí? O estoy buscando un dato, pregunte si hay algo desde BRPN que yo pueda sacar. Entonces siempre le decimos como que se actualice el control. Se actualicen. Si ustedes tienen un tracket, pues sería tracking.update. Es decir, es la forma para estar actualizando constantemente la información. Eso siempre está preguntando. Le está preguntando a BRPN y le dice, oiga, hay información, hay información, hay información, hay información. Si hay información, guárdemela y espere hasta que Unity esté activo para yo enviarle la información que está pasando. Finalmente por acá viene el encode y el encode es la forma como nosotros mandamos la información que estamos trabajando. Son los tres elementos importantes. Para trabajar con ellos necesitamos unos datos de entrada. Para poder hacer el encode, cómo vamos a mandar la información, simplemente necesitamos decirle qué tipo de información es la que queremos mandar al otro lado. En nuestro caso, vamos a mandar la información de los canales, podemos mandar la información de los botones, ¿sí? Ustedes pueden decir qué es lo que quieren mandar. En este caso, solo voy a mandar la información de mi primer análogo, es decir, voy a mandar el del control más hacia la izquierda o más a la derecha, cualquiera de los dos, y lo voy a enviar a la aplicación. En mi caso, si ustedes recuerdan, era la posición 0,1. Entonces lo que voy a decirle es que voy a mandar de mi primer análogo. Entonces voy a colocar aquí public int, public. Comúnmente estos son números que tienen formato double o son de formato entero, ¿sí? La información viene en tipo de float, que la información que estamos pasando. Así que es más fácil trabajarlos como unos double cuando vienen algunos datos que son muy grandes. Entonces, public double, vamos a decirle que es la información del análogo 1. Información del análogo 1, X. Si ustedes quieren, pueden tener por todos los análogos. Es decir, si ustedes tienen 10 análogos, pues la X y Y de cada análogo. X y Y de cada análogo.
En este caso solo estoy haciendo el paso de dos tipos de análogos. Public analog 2Y. El análogo 1, pero la versión Y del mismo. Bien, ya cuando tengo estos dos análogos, ahora también quisiera pasar el tiempo del análogo. Pues comúnmente no es tan útil el tiempo por ahora, porque el tiempo es cuando uno quiere hacer algunos tipos de estadísticas. Por ejemplo, cuál es la latencia en que se demora llegando un mensaje de un lugar a otro. Realmente para nuestro caso no lo necesitamos. Y también voy a mandar es el botón. Usualmente no hay características de que si presiono el botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, no existen, ¿sí? En este caso, para los botones solo existe una sola variable que es botón, que me retorna es el número del botón que yo quiero trabajar. Entonces aquí sería public int botón, ¿de acuerdo? Es decir, que cada vez que nosotros mandemos una comunicación, la comunicación viene en tres partes, ¿sí? Puede venir un análogo, que es el X y el Y, o puede venir un botón en la conexión, ¿listo? El botón puede venir 0, si uno quiere, cada vez que uno presione, porque no hay información real, pero sí viene la información del análogo. Aquí cuando hacemos el encode de la información, le estamos diciendo a la aplicación que vamos a mandar son los datos, pero los datos de todos los canales posibles. Entonces estamos mandando el canal 1, estamos mandando el X y Y1 y estamos mandando también el número del botón. Bien. Ya con la clase creada, ya con los elementos básicos que ya vimos aquí, cuáles son los elementos de inicio, los elementos que queremos pasar de un lado a otro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es capturar la información y enviarla hacia nuestro, o la vamos a codificar para poderla enviar a Unity. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver los dos métodos donde se reciben las señales, que son el análogo y son los botones. Toda la información viene capturada en un objeto que se llama E, que es con el cual nosotros podemos trabajar. Entonces dijimos que íbamos a guardar la información X y Y de uno solo de los análogos. Y entonces voy a capturar esta información y voy a decirle que sea igual le voy a decir que sea igual, por ejemplo, a e.channel. Si ustedes recuerdan, por eso hablábamos de los canales y vimos al inicio cuál era la estructura de una señal de BRPN. Entonces vamos a decirle que sea el canal. Es como si fuese un arreglo. El canal 0, por ejemplo, el primer canal. Quiero que me regrese únicamente la información del primer canal. Esto por ser un double, la información también viene como un double. Ustedes pueden convertirla, si ustedes quieren, a través de algún método de conversión de variables. Convertirlo en entero, un flotante, un booleano. Pueden ver ustedes el ejercicio de Wiva para que ustedes entiendan un poco de la conversión, que realmente es una línea de código, que ustedes lo que pueden hacerlo. Por ejemplo, creo que por aquí mirábamos un poco, no, igual también los pasa como objetos. Si necesitamos una conversión, ya la miraremos más adelante. Bien, entonces aquí le digo que el canal 0 del primer análogo lo voy a colocar y ahora vuelvo acá y voy a colocar el canal 1 en el análogo.y. ¿Listo? Estos dos son los elementos que voy a mandar del análogo cada vez que haya una señal del control. Cada vez que haya una señal voy a recibir esa información en ese formato. Ahora voy a colocar el botón. El botón lo colocamos como un entero y se llama botón es igual a e.button. ¿Listo? Y ahí me va a retornar un entero que es el número del botón que estoy presionando. Ahora nosotros podemos hacer algo bien interesante aquí, que es cuando hacemos el encode. Cada vez que se crea una nueva señal, ¿listo? Las nuevas señales tienen una característica interesante y es que después de que nosotros logramos hacer el encode, esta clase termina o siempre está abierta. Lo que podemos hacer es convertir los elementos en ceros cada vez que nosotros los codifiquemos para poderlos enviar. ¿Cómo haríamos eso después de la primera vez? Entonces, el encode es lo que yo voy a mandar. Entonces voy a crear aquí mi string de datos. El string de envío a Unity. Y el string de envío a Unity es bastante sencillo. Le voy a decir, pues para identificarlo allá, que es lo que estoy recibiendo, le voy a decir que esto es un joystick o un control,
cualquier nombre, no importa, punto y coma, le voy a decir más, voy a mandar en cada instante el análogo 1x más, coloco aquí un punto y coma y coloco más el ANA, el AN2, el AN1Y, AN1Y, que lo tengo acá. Y finalmente terminamos con un punto y coma, más, termino con un punto y coma. Y hay una cosa bien particular, que la señal para poder ser enviada y que la detecte Unity, Wiva requiere que uno le coloque al final del envío de cualquier tipo de señal, le tenemos que colocar un \n. Es lo único que pide para poder enviarse la señal. Finalmente aquí ya tenemos la señal. ¿Qué quiere decir? Me faltó colocar el botón. Claro está, entonces vamos a colocar aquí más. Colocamos una coma, coloco el punto y coma, coloco aquí más y coloco el botón. Botón. Creo que es botón. Listo, coloco el botón, también la información del botón. Cierro también acá, coloco otra vez mi punto y coma. Cierro aquí, abro aquí y listo. Tengo ahí mi comunicación. Esto es lo que voy a enviar. Cada vez que él detecte una señal, así sea de un análogo o de un botón, toda una cadena de caracteres va a venir y se va a enviar hacia el dispositivo. Sin embargo, como esta clase siempre termina abierta, porque siempre se están recibiendo señales, podemos hacer algo bien interesante, que al finalizar la señal, simplemente lo que vamos a hacer es decirle que ANA1X sea igual a 0, después de tener el string que ya vamos a enviar. Vamos a ver si nos funciona. ANA1Y la voy a volver 0, porque es la información que voy a enviar, y vamos a colocar aquí que el botón de la misma forma sea igual a 0. Es decir, después de haber enviado la señal, todas las vuelvo a 0 para que cuando yo vuelva a enviar la información no se quede con la última información que se tenía. Finalmente, lo que le digo acá es que me voy a enviar este string que se llama envío. Perfecto, por esa parte ya cubrimos la creación de mi primera clase, donde yo estoy mandando datos de un dispositivo que yo tengo en mi poder. ¿Por qué Wiva no configura para todos los dispositivos un Joint Win32 o un joystick en general? Porque todos los dispositivos de joystick son diferentes y pueden tener más o menos análogos. Entonces le deja al desarrollador la posibilidad o la maleabilidad de poder cambiar o interactuar entre los diferentes tipos de dispositivos. La parte 1 ya se cumplió, ahora vamos con la parte 2. La parte 2 es configurar el programa de nuestra aplicación. Para eso hay unos elementos claros que hay que tener en cuenta. Hay que duplicar cierto tipo de código que ya está recreado y con el cual nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, arrancamos de arriba hacia abajo, voy poco a poco y aquí viene el primer cambio que vamos a hacer. Aquí viene una cosa que dice cuántos elementos o si está vivo el dispositivo, cuántos elementos vivos tengo o cuántos controles tengo conectados al sistema. Entonces en este caso le voy a colocar, ustedes pueden colocar la variable que ustedes quieran. Yo le coloqué controla todo, pues le voy a seguir como la misma estructura de control. Esta variable me sirve para definir cuántos elementos vivos tengo, cuántos controles tengo conectados. En este caso arranca con 0 porque tengo 0 dispositivos. Aquí viene una lista. Las listas significan que voy a crear una cantidad específica de dispositivos y los voy a guardar. Es decir, eso que dice, por ejemplo, mouse0 @localhost, no sé, wiimote0 @localhost. Todas esas conexiones que yo esté realizando las voy a guardar dentro de una lista para que él siempre pregunte a VPN, ¿hay algo de esta conexión? ¿Hay algo de esta conexión? ¿Hay algo de esta conexión? Y me empiece a reportar datos de ella. Entonces para eso lo que creamos es aquí un arreglo donde vamos a guardar la configuración de cada uno de los dispositivos que vamos a recibir datos. Para eso creamos aquí en la lista, en este caso se llama de control. Finalmente aquí coloco otra vez mi lista, que es mi lista de control. Así se llama mi clase. Este nombre no es el mismo nombre, es el mismo nombre de alguna variable que tenemos acá arriba, sino es el nombre de la clase que acabamos de crear. En este caso es la que ustedes ven acá, que se llama control. Aquí voy a quitar esto de face space y coloco que tengo es una lista de controles. Bien, guardo esta parte, es decir, hasta ahí hemos avanzado un montón de información. Seguimos.
En la parte de Wiva, la conexión no tenemos nada que hacer, solo vamos a hacer en el parseo de la información. Vamos a hacer un parsing de los datos, es decir, vamos a convertir la información. Vamos a parsear el archivo de configuración que tiene Wiva, que recuerdan eso, lo vamos a parsear para que me diga cuáles son los dispositivos que yo tengo activos y yo los pueda meter dentro de este arreglo. Es decir, en esta segunda parte vamos a guardar todos los dispositivos que yo quiero recibir control. Entonces, aquí dentro del parsing vamos a crear, aquí hay un case. Esta es la única cosa que tenemos que modificar, es el case del dispositivo nuevo. Al final de esto voy a poder duplicar este elemento de aquí, lo voy a duplicar. Y voy a conectarle que aquí el case de la información se va a llamar control. ¿Cómo lo voy a buscar? Si quieren tener la misma definición, vamos a colocar dev control con mayúsculas. Listo. Si yo hago esto en este momento, significa que yo puedo abrir en mi plataforma, aquí en el CFG, voy aquí, voy a editar este elemento y entonces voy a crear el nuevo dispositivo que se llama control. El archivo Wiva Server es la forma como tenemos para poder decirle cuáles son los dispositivos que de VRPN voy a habilitar. Entonces, en este caso, voy a habilitar un nuevo dispositivo que se llama devcontrol. Listo, devcontrol con mayúsculas porque así lo voy a capturar al otro lado. Y aquí el control que yo voy a trabajar, recuerden que lo habíamos colocado y por eso lo dejé anotando acá para que tengamos un poco de control de nuestros elementos. Si nosotros nos regresamos acá, voy por acá, aquí, vamos a colocar como, volteo por acá, no, aquí no tengo el elemento de configuración, aquí creo que lo tenía hace un momento. Voy a regresarme hacia atrás porque esto no me sirve, esperemos que lo tenga acá. No lo tengo, lástima, no lo tengo. Entonces aquí tenemos el elemento que íbamos a modificar. Entonces recuerden que aquí habíamos colocado en VRPN, en el config file, que por ejemplo el control del joystick, aquí voy a buscar aquí el JoyWin32, lo busco y recuerden cómo se llama control con minúscula. ¿De acuerdo? Es la forma como yo hago el tracking de los objetos. Entonces, cuando yo regreso a Wiva Server, le voy a decir todo lo que encuentre como control localhost, lo va a llamar devcontrol. ¿Listo? Lo va a llamar devcontrol. Todo lo que llegue por ahí se va a llamar devcontrol. Si, por ejemplo, uno quiere tener no un mouse 0, sino un mouse 1 o un control 1, sería lo mismo, crear un devcontrol, otra vez, un devcontrol, y le decimos que ahora es el control 1 dependiendo del nombre que le demos en VRPN. Bien, por ahora acabamos de crear un devcontrol que hace referencia a un JoyWin32. Listo, ya con eso tenemos configurado el CFG del sistema. Ahora me voy de nuevo a mi aplicación y aquí le digo, cada vez que lea ese archivo CFG, busque la palabra devcontrol. Si no tiene comentario, lo que voy a hacer es guardar el nuevo control, lo voy a guardar dentro de mi lista que yo acabé de crear de controles. Controles, acabamos de crear este elemento. Controles, creo que se llama así. No recuerdo muy bien, miremos, creo que está con minúscula igual. Por eso creo que no lo detecto. No está con minúscula, miremoslo acá arriba para rectificar el nombre. Sí, se llama controles. Vale. Voy aquí a la parte de abajo, voy a crear aquí mi arreglo. Bueno, igual esto es controles. Aquí es el arreglo. Y aquí voy a crear un nuevo control. ¿Cómo se llama mi clase? Listo, perfecto. Y entonces estoy grabando desde el sistema. Le estoy diciendo, oiga, si usted acaba de encontrar un nuevo control dentro de su archivo de configuración, guárdeme eso que usted tiene al otro lado, como control@localhost, vaya guardándomelo dentro de este arreglo. Aquí le decimos que cada vez que entra un nuevo control, pues le voy diciendo que el control alive, es decir, cuántos controles vivos yo tengo en la aplicación. Finalmente aquí voy cambiando esto también para que no me aparezca estas partes. Entonces aquí puedo decir que VRPN joystick, VRPN joystick, ¿sí? El número 0 y cuántos tengo activos. Entonces aquí voy a colocar control alive.
Aquí va a aparecer un mensaje cada vez que lee el archivo de configuración de Weava, les va a aparecer el mensaje, oiga, ¿cuántos actualmente hay activos? Esta es la segunda parte de configuración del archivo que estamos viendo a este lado. Vamos para la tercera parte. Aquí en este archivo también vamos a configurar cómo nos va a recibir la información o qué tipo de elemento vamos a recibir la información. Aquí vamos a tener algo bien claro. Igual que pasaba en la parte de arriba, vamos a duplicar el código. No vamos a hacer más que duplicarlo. Bien, entonces yo aquí tengo un Wi-Fi, tengo un Kinect, un Fusion, todos. Siempre copiemos el del mouse, que es el básico, para poder trabajar con él. Copio el del mouse. Si quieren lo colocamos aquí entre medio de los dos, no hay ningún problema. Y le decimos que ahora vamos a recibir es un control. Ese es el nombre, control. ¿Listo? Control. Control aquí me va a decir cuántos yo tengo activos de control alive. Todo le estoy colocando control. Si ustedes le colocaron otro nombre, pues deberían colocar el nombre respectivo. Aquí viene cuántos controles tengo. ¿Listo? Y aquí le digo controles encode. Bien. ¿Qué es esto? Esto es el método, por ejemplo, cuando uno quiere recibir una petición o quiere buscar una petición de un dispositivo, Unity lo que hace es preguntar y dice, oiga, ¿usted tiene algo del control que esté activo? Si tiene algo del control, búsquelo en todo su arreglo y pregúntele a VRPN si existe algo y mándeme esa información. Es lo que le está diciendo, oiga, drágueme las señales, todas las señales, y solo estoy preguntando por ese elemento. Si yo pregunto por control, él llega acá y dice, oiga, me están preguntando, Unity me está preguntando si tengo algo de característica control. Entonces yo busco en toda mi lista de controles y digo, ah, sí tengo algo, lo voy a traer del otro lado. Bien, hasta ahí esta parte, codifico, listo, le digo que aquí el control, también estoy como duplicando únicamente el código y bueno, esto lo dejamos de la misma manera, aquí cambiamos también los elementos. En este momento ya tenemos configurado con este tipo de elementos, acabamos de configurar toda la plataforma de Weava Server. Listo, con razón que nosotros podemos recompilar toda la aplicación y si ejecutamos realmente nos debería aparecer que como dejamos activo, como recordamos acá, dejamos activo el dev control, lo que nos va a decir es que, o nos va a sacar este mensaje de acá, nos dice, como tenemos activado el control, nos va a decir cuántos joystick vamos a tener en este arreglo. Usualmente, como en este archivo solo tenemos un solo dispositivo de control, pues simplemente nos va a aparecer que solo hay un archivo activo. Vamos a darle play a la aplicación para comprobar nuestro desarrollo. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, nos aparece la versión de que el joystick 1 está activo y está haciendo tracking de los objetos. Bien, en este momento no está activo VRPN, pero igual estamos probando que la información sí está funcionando. Coloco Control C para borrarla en configuración y ya podemos regresarnos a la carpeta del release y ver que se nos volvió a crear el punto .exe de la información. Hasta ahí vamos trabajando y ya nuestro servidor está funcionando y está configurado para recibir vamos a recibir 3 datos, que es el botón, cualquier tipo de botón de nuestro dispositivo, de nuestro control de joystick, y vamos a recibir un solo análogo. Solo estamos tratando de recibir la información de un solo análogo cuando encontremos esa información. Si no estamos presionando el botón que es, pues nos va a regresar 0000000. Bien, entonces miremos un poco más ahora sí de cara a un proyecto de Unity. Para eso, pues vamos a abrir un proyecto de Unity para poder trabajar con él. En general, nosotros tenemos un proyecto ya creado donde tenemos un Weava Client, que es la librería que necesitamos pasar para que nos funcione correctamente nuestro dispositivo. Entonces, para eso voy a crear un nuevo proyecto en Unity para poder trabajar con él. Unity. Esperamos un poco que podamos crear un nuevo proyecto vacío desde cero para poder probar nuestro desarrollo. Listo, acaba de crearse un nuevo proyecto de Unity donde vamos a trabajar.
Una de las primeras etapas para poder recibir información es crear un GainObject vacío. Este GainObject vacío es a donde vamos a pegar la captura de datos. En las librerías que ustedes tienen y he compartido, lo que vamos a encontrar es de estos dos elementos, que es el mouse control y el Wiba client, que son dos elementos que están en el archivo de ejemplo. El uno es la librería para detectar las conexiones desde Wiba y el segundo es donde se encuentra el control o el dispositivo que vayamos a trabajar. En este caso se llama mouse, ustedes le pueden colocar control o pueden crear uno por cada dispositivo que ustedes van a capturar. Las copio, los elementos a mi carpeta base y listo, ya con ellos puedo trabajar. En primera instancia, para poder recibir datos del control, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestros dispositivos. Aquí nos va a salir un error porque en la parte de Wiba Client, bueno, ya lo vamos a ver, en el mouse controller aparece algo que es la parte del awake. El awake era para distribuciones viejitas cuando uno se conectaba y tenía que darle permisos a la aplicación. Sin embargo, ahora ya no hay que darle permisos, así que borramos el awake. Bien. Vamos a abrir desde Unity también, vamos a abrir Wiba Client, que es el que vamos a configurar. Como creamos un dispositivo nuevo, también hay que crear el dispositivo en la recepción de datos, donde nosotros capturamos la información. Esta librería se llama Wiba Client, que es la que realmente lee los datos de nuestro servidor de Wiba y de la cual vamos a obtener resultados. Para eso, igual que hicimos en el caso pasado, vamos a copiar la información de nuestro dispositivo que se llama control. Entonces vamos a copiar igual, vamos a duplicar dos elementos importantes. Siempre para recibir datos vamos a obtener un get control data, un get nControl data, con el cual nosotros podemos recibir información. Ustedes se pueden conectar sin ningún problema haciendo uso de uno solo de los elementos y vamos a hacerlo solo con uno de ellos. Bien, entonces aquí debajo del mouse o delante del mouse voy a crear aquí mi siguiente configuración, que es donde voy a recibir el control. Aquí le voy a colocar que es get control data. Control data. Bien, aquí tiene un par de variables. La primera variable es which. Which significa que me diga cuál es el elemento del arreglo de donde voy a sacar datos. Ustedes se recuerdan que aquí en esta parte de Wiba CS, aquí tenemos nosotros en el servidor de Wiba, tenemos un arreglo de datos. ¿De acuerdo? Si yo tengo muchos dispositivos, por ejemplo, tengo muchos, me voy a bajar un poquito más para que reconozcamos esto. Bueno, lo estoy buscando. No espero marearlos al hacer esto, pero pues espero que por aquí lo tengo. No estoy en el programa. Bien. Entonces, recuerdan ustedes que cuando nosotros tenemos muchos dispositivos, estos que se quedan dentro de este arreglo que se llama controles. Este wish que ustedes ven aquí, este elemento wish, lo que dice es qué elemento del arreglo voy a pedir datos. Si por ejemplo en el elemento del arreglo está control@localhost o control1@localhost, de ese elemento solo va a pedir datos. Es lo que me pregunta ese wish, es cuál elemento del arreglo voy a pedir datos. Y los demás datos son los datos que están llegando a la aplicación. Aquí tenemos que utilizar la función de load. El load es un tipo de dato de instancia de los elementos en C# que permite que los elementos o la información del elemento no tengamos que colocarle return a la aplicación, sino que se van actualizando estos datos y se van actualizando alrededor de todo el sistema. Es decir, no las funciones deben tener return, sino que automáticamente los cambios de estas variables van a significar el cambio en todo el sistema. Bien, recordemos cuáles son los datos que queremos recibir desde la parte de nuestro programa de Wiba. Habíamos dicho que vamos a trabajar con el análogo 1X, no importa el nombre, aquí puede ser otro nombre, por ejemplo aquí le puedo colocar análogo completo, no importa, estos son únicamente los datos que se van a utilizar desde el cliente. Usualmente sería interesante como que tuvieran los mismos datos, así uno no se pierde. Los dos primeros son doubles y el otro es un entero que es un botón, recordamos eso, un entero que es un botón. Listo, el tiempo no lo requerimos y esos son los tres elementos que estoy trabajando desde el JoyWin32 o del botón. Aquí esto tampoco se cambia, esto le estamos diciendo cómo le vamos a enviar el mensaje. Aquí solo cambiamos por qué es lo que vamos a preguntar, control. ¿Listo? Es por eso
Esto que ustedes recuerdan, aquí lo teníamos en el program y es algo que venía más acá abajo cuando les digo hay que duplicar. Él pregunta y dice, oiga, yo le estoy mandando un dato al servidor de VRPN y le pregunto, ¿usted tiene algo de control? Entonces él busca en todo su arreglo y él pregunta a VRPN por cada uno de esos localhosts a ver si hay algún dato que le puedan mandar. Y específicamente en quién pregunta, en wish-1. Si por ejemplo yo le digo que le voy en la posición, le digo necesito el primer elemento, realmente estamos buscando en el elemento 0 del arreglo. Porque si esto es 1, voy acá al programa, 1 menos 1 es 0, es decir, estoy buscando en el arreglo de controles solo la posición 0 y estoy buscando los elementos por esa posición 0 del elemento. Listo, entonces continuando con nuestra clase, estas dos cosas le estamos preguntando. Aquí viene algo que es un elemento 0. ¿Qué es este elemento 0? Cuando uno tiene en C# esto como estas funciones o estas llavecitas que abre y cierra, él dice, yo puedo tener aquí muchos, por ejemplo, A, B, C, lo que uno quiera. Uno le coloca de este arreglo que tiene acá cuáles elementos va a reemplazar. Por ejemplo, aquí el primer elemento es wish, que está en la posición 0, y se cambia lo que viene en wish dentro de este elemento. Es como hacer o sobreescribir datos dentro de un string. Eso es lo que hacen estas comillitas. De tal manera que si le digo que es el control 1, entonces va a mandar control 1 y lo va a mandar directamente al servidor de Wiva para preguntar qué tiene por el control 1, es decir, en la posición 1, que eso significa que va a buscar en el arreglo la posición 0. Bien, cuando recibe el mensaje y dice sí, encontré algo, lo guarda en algo que se llama rectstr, que es una variable que se crea dentro del receive message. Bien, aquí si seguimos tenemos un string donde tenemos las secciones. Las secciones quiere decir que yo parto. Vamos aquí a control, que fue lo que creé. Voy a partir este elemento que vean en cuántas partes está. 1, 2, 3, 4. Tiene 1, 2, 3, 4 partes. Es decir, la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Por eso es el punto y coma, para poder cortar la cadena en partes pequeñas. Entonces aquí en este caso le digo, ¿en qué lugar va a estar el... Aquí ya no existe X, sino que existe ANA1X. ANA1X, que es esta variable que se va a actualizar, la vamos a convertir en double, ¿sí? El dato que venga, lo vamos a convertir en double, lo que esté en este arreglo en la posición, en nuestro caso, miremos de nuevo, ¿dónde está ANA-X? Está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 1. Ahora vamos con ANA1Y y vamos a convertir lo que esté en la posición 2. Listo. Y vamos a colocar el botón, el buttons, que tengo aquí, que es un entero, de la misma forma. Entonces, buttons. Le digo, bueno, pero esto solo recibe, bueno, sí, el botón. Y entonces vamos a convertir ese botón también en un entero. Entonces vuelvo a copiar esto y aquí viene el parseo. Entonces, convert to, miremos aquí, to int. Puede ser un int32, cualquier elemento que sea entero, y le decimos que convierta la posición 3. Realmente son 4 elementos, entonces estamos convirtiendo la posición 0, que dice control, 1, 2 y 3. Estoy convirtiendo los 3 elementos que llegan de la información que me está llegando del otro lado. Esto ya no nos sirve porque no tengo más datos que sacar, solo los 3 elementos. Y estos 3 elementos son los que vamos a pedir que nos diga o a los que les vamos a pegar la codificación de datos. Para eso existe el mouse control. Ustedes podrían crear otra clase que se llame control, no sé, o control joystick control, ¿de acuerdo? Pero a modo de ejemplo vamos a modificar este mouse control. Ustedes tienen que duplicar esta clase por cada uno de los controles nuevos que quieran crear o por cada dispositivo a quien le vamos a pegar un GainObject. Si por ejemplo esta clase va para el control del mouse y hay otra clase que va para el dispositivo del Wii, y hay otra clase que va para X dispositivo. Hay un mouse control, hay un Wii control, ustedes los tienen que crear. La estructura básica es la que vemos acá. ¿Y la estructura básica de quién depende? Depende del get control data. ¿Yo cuántos elementos necesito? Necesito 3, 2 doubles y un entero. Entonces para eso lo único que hago
es crearlos en la parte superior para tenerlos dentro del objeto que voy a mantenerlo. Aquí le estoy diciendo dónde está el IP, es decir, todo se está conectando al mismo servidor, entonces si es 192.127.0.0.1. Entonces aquí vamos a crear los datos, vamos a colocar los análogos, entonces vamos a colocar que esto es un double, estaba bien, y aquí vamos a decirle que es A1X. Pues mantengamos siempre la misma comunicación, AND X, AND Y, para que todos los datos a veces no nos confundimos cambiando mucho de variables. Entonces mantengamos siempre las mismas variables, buttons y no hay más. ¿Listo? Entonces, como aquí estoy haciendo una conexión, aquí viene la parte interesante. Aquí le voy a decir que necesito la información de dónde. Vamos a recibir la información de el control. Get control data. ¿Listo? Que es este elemento que vemos acá, get control data. Él nos va a pedir cuántos datos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el primer elemento que nos va a pedir es qué posición del arreglo vamos a leer. En nuestro caso, como solo tenemos un solo control, siempre va a estar en la posición 1. 1, los siguientes elementos son estos. Aquí no se coloca. Como estamos haciendo una petición, no debemos colocar aquí out double, out string, no. Solo se colocan cuando se tienen dentro de la función. Es decir, cuando yo creo el public void como función, ahí sí coloco los datos internamente como out double, o int. Pero si solo voy a hacer un llamado a la función, solo coloco un out sin los elementos adicionales. Entonces aquí vuelvo y duplico este elemento. Out Y, y finalmente aquí tengo un coma doble y aquí vamos a colocar un out buttons. Me falta un elemento, out button, listo, que es el elemento que yo estoy trabajando en este momento. Bien, entonces miremos que todo esté funcionando. Ahí está out button, qué pena, out buttons, listo, el número del botón, que son los elementos que voy a sacar. Entonces aquí voy a crear 3 GUI, bueno, 3 GUI, uno para cada uno de los elementos. Entonces vamos a colocar que este es análogo X, análogo 1X, este será análogo 1Y, análogo 1Y, y este último que le vamos a colocar, que está en la posición 100 en Y, le vamos a colocar que es el número del botón. No tengo número del botón. Ya solo son 3 elementos los que voy a pasar, no son 4, que son estos elementos que yo tengo acá. Aquí vendría AN1X, AN1Y y buttons. Miremos si todo está funcionando correctamente. Me voy aquí a Unity antes de arrancar y probemos si estos elementos están funcionando bien. Listo, perfecto, me está llevando a la clase que es. Este también me ya está llevando a la clase que es. Y miremos qué errores nos está produciendo la plataforma. Aquí, por ejemplo, nos sale un par de errores con respecto a que no puede convertir de un tipo de dato a otro. Me voy a la línea 55. Esto pasa cuando uno está trabajando aquí en tiempo real. Miremos aquí la línea 55, por si acaso estos son errores que le sirve a todos. Miremos, es el mouse control, línea 55. Miremos línea, ni siquiera hay la línea 55. Parece que no sé qué elemento. Voy a guardarlo. Espero que sea eso lo que está produciendo el error. Miremos por acá, voy a volver a abrirlo. A ver si es eso. No. Exactamente, está bien ahí. Miremos si hay algún error con eso. Hago un clear de los datos y me dice que los argumentos en... bueno, esa es la línea 22. La línea 22 y el otro es en la línea 237. En la línea 22, miremos del sistema, estaba viendo mal. La línea 22 dice que get control data necesita out, estos son, ¿por qué? Porque el botón era entero, recuerden eso, aquí cometimos un error. Bien, no le coloqué string, pero realmente era entero.
Vamos por este lado, corrijamos si hay otro error en el sistema. Listo, el primero ya se solucionó y el otro está acá. Dice que no es un argumento correspondiente a dónde se va a mandar. Dice que es la línea 237. Miremos la línea 237. 237. Bueno, voy a guardar esto. Y miremos la línea 237. Get mouse data. Listo, revisando esto es debido a esto. Bueno, aquí hay una variable que se llama tiempo, que pues como estuvimos modificando en clases pasadas, pues no las había quitado, entonces él no las reconoce. Y entonces pues acá tampoco se hablaba del tiempo, entonces pues sencillamente era una variable que estaba extra ahí. Guardo y miramos el comportamiento de nuestra aplicación de Unity. Voy para acá, miremos a ver qué pasó. Ya los objetos quedaron bien. En este caso lo que hice fue habilitar en este momento el control porque estaba deshabilitado para probar nuestro dispositivo si está funcionando correctamente o no. Para hacerlo, pues lo primero que tenemos que hacer, aquí nos apareció un mensaje ya diciendo que se acaba de conectar un dispositivo. Pero bueno, ese es el dispositivo que conecta directamente, que lo está conectando Unity, pero pues para nuestro caso no nos interesa. Lo que nos interesa es el paso de mensajes. Vamos aquí al proyecto y en el proyecto tengo el mouse control, que es el que nos va a recibir los datos, y lo voy a pegar a este GainObject vacío para tener control de él. Aquí vienen los datos que pues realmente son variables y por eso aquí los van a tener aquí disponibles, pero realmente ese no es el comportamiento que queremos, pues realmente no los vamos a modificar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer todo el proceso. Muy rápidamente nos vamos a pasar a nuestros servidores iniciales y los vamos a volver a arrancar. Bien, aquí tenemos los dos servidores. Hay que verificar si está habilitado el Joywin, en este caso el control, aquí está bien. Vamos al config file y miremos si el control está habilitado. No está habilitado, habilitamos el control. Miramos qué pasó con el Wii, que fue el último que teníamos, si está habilitado o no. Está deshabilitado, muy bien. Entonces lo único que hacemos aquí es conectarnos. Aquí ya nos dice que nos acabamos de encontrar con el dispositivo. Cerramos esto del otro lado. Voy a abrir la versión de Wiva, es decir, el proyecto de Wiva, y lo voy a compilar. Listo, no hay problema. Se acaba de conectar un joystick a la aplicación. En este momento lo que tenemos son dos cosas, en este caso así. Ya les voy a mostrar, tenemos dos servidores corriendo, que son, o bueno, dos aplicaciones, una que está capturando la información del joystick y otra que está capturando la información de BRPN. Cerramos aquí para que no tengamos problemas. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar nuestro servidor de Unity. Listo. Listo, aquí compilo la versión de Unity y pues miramos que el control está recibiendo 000. Si ustedes ven aquí en el debug, ¿qué está pasando? Por ejemplo, yo presiono un botón, presiono un análogo, ¿sí? Estoy recibiendo la posición 0 y 1 de mi análogo. Si presiono otro análogo no va a pasar nada. Si ustedes se dan cuenta, ahí se están dando las señales o los botones. Aparecen todavía como 0. Aquí estoy presionando mi análogo. Se ve muy rápido el comportamiento. Creo que es porque al final él devuelve también 0. Estos son los datos que se están haciendo, se están rastreando del sistema. Voy a presionar un botón. Aquí solo me está retornando como los datos del botón. Si se dan cuenta, yo estoy presionando un botón. Es el botón 3. Es que esto lo está tomando como el botón 9. Sí, el botón 8. Bueno, ahí está tomando los elementos, los está rastreando. El problema es que no se está quedando con 0. Creo que es porque le colocamos al final que la última respuesta que hace también me devuelva los elementos que se habían acabado de rastrear. Si queremos quitar este error, pues lo que deberíamos hacer para que lo podamos ver qué es lo que estamos presionando, creo que no fue muy conveniente haber hecho la parte de transformar los datos. Entonces me voy aquí otra vez a nuestro servidor, voy al control y es por esto, porque al final él vuelve a preguntar si hay algo y le está devolviendo un string que está totalmente vacío. Entonces, como no guarda la última posición, pues por eso mismo vemos esos errores. Bien, entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Listo, guardemos acá. Vuelvo a cerrar el servidor.
Listo, vuelvo a arrancar el servidor de nuevo, ya está corriendo. VRPN me tuvo que haber dicho que se volvió a conectar algo más, perfecto. Ahora vuelvo a conectar Unity para ver el efecto y listo. Vamos a ver si esto aquí ya nos da las señales. Ustedes se dan cuenta y ya las podemos ver, ¿sí? Las señales. Lo que pasa es que al final son ceros. Entonces, por ejemplo, yo presiono un botón, 2, es que no sé cuáles son todos los botones que tengo, 3, 4. Ahí van presionándose los botones, ahí se van mostrando los análogos, ¿sí? La información que está llegando, el último botón que se presionó, ¿sí? No sé cuántos botones tengo acá, que tengo el botón 7, tengo el botón 6. Bien, y entonces estoy pasando los datos del Joy Win32, que es como la información que necesitamos para que nuestro servidor funcione. De la misma forma, si los hubiéramos podido dejar como ceros para que cuando la información llegue o la nueva información llegue, también se compruebe que ya nos está presionando un botón. Podría ser una buena forma también de verificarlo. Lo que pasa es que gráficamente no lo podíamos mostrar porque como se estaba perdiendo y él vuelve a preguntar si hay algo después de cierto tiempo, pues él dice que ya está 000, que significa que nadie ha presionado nada después de un milisegundo de tiempo, que se quedó con la última opción de datos. Entonces, pues puede ser una buena alternativa pasar los elementos todos 000 o si quieren imprimirlos, pues quitar esa información de 000. Con esto logramos hacer un muy buen ejercicio de hacer el paso de las señales de un Win32, es decir, de un joystick, pasarlo de un lado a otro compartiendo los datos entre una aplicación que es Unity, Wiba Server y VRPN. Esto es comúnmente una arquitectura en 3 capas, donde la última capa es la capa del cliente y la primera capa es la capa de desarrollo o la capa fuerte, donde está VRPN, una capa intermedia conocida como middleware, que es la que se encarga de la comunicación, que se llama Wiba, y finalmente una capa de diseño, que es la que vemos por encima. Con esto pues terminamos la descripción de este video, espero que sea de su utilidad. Los archivos como tal van a quedar posteados para que ustedes los puedan descargar de este ejercicio que se hizo y ustedes puedan ver el comportamiento real en sus computadores o en sus máquinas. Con esto terminamos, un saludo para todos, cualquier duda pues quedo abierto para que ustedes la pregunten.